Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Sábados de Diálogos en Atrévete. Les recordamos que también estamos todos los jueves a las 8 de la noche a través de Radio Fórmula 1230 de AM y redcm.net. También suscríbanse a este canal, denle like a este video y no se olviden de darle clic a la campanita para que les notifique cuando subamos más videos. Hoy me encuentro con un amigo, Chuy Villegas. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy Bien, contento bien. y agradecido que te acordaras ahí para invitarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias. Nos conocimos ya hace tiempo, de hecho, en algún Sí, evento de Red CM. así es. Estuviste en algún momento siendo parte de este radio, de esta estación de radio católica. Y pues vamos a hablar del testimonio de la vida de gracia de Dios. Y comenzando, pues si te gustas presentar para todo nuestro público. Claro, con mucho gusto. Mira, pues un saludo a todos. Mi nombre es Jesús Alberto Villegas de la Vega. Ese es mi nombre completo, pero pues como ustedes se han de imaginar, con lo largo nunca lo puedo poner completo en muchos documentos. Sí, El caso claro. es que, bueno, pues finalmente y mayormente he sido conocido como Chuy Villegas. Y tengo 56 años, estoy casado y tengo 3 hijas. Eh, ya son, digamos, adultas las tres, la mayor 25, la que le sigue 23 y la menor va a cumplir 20 ahora el 8 de marzo. Entonces, pues ya son adultas y pues bueno, una vida familiar, diríamos, normal, ¿verdad? Sí, claro. Como la que tenemos, con sus altas, sus bajas, los retos, ¿no? De la educación. Y bueno, pues ya pasamos por esa parte de la niñez, de cuidar mucho, tratar de cuidar mucho lo que ven, todo esto, pero ciertamente es un reto muy complicado y cada vez más, ¿verdad? Ahora con la facilidad de los celulares que nadie los podemos soltar prácticamente, Sí, nos claro. hemos vuelto adictos a toda esta cuestión. Y bueno, pasando también ya por la adolescencia y bueno, pues toda esa parte, ¿no? Casado con Mónica Garza, tenemos ya 26 años de casados y pues bueno, básicamente eso en cuanto a la familia. Por supuesto, católico, ¿verdad? Desde nacimiento y que bueno, en algún momento digamos, de mi adolescencia, pues empecé por esa etapa en la que nos empezamos a cuestionar cosas, ¿no? Y antes de eso, bueno, pues mis papás se preocuparon por enviarnos a todos a escuelas católicas, en colegios católicos. Yo soy pues de una Muy bueno. tradición lasallista, diríamos, ¿no? Ok. Desde kinder hasta que terminé la preparatoria, ¿no? Entonces, pues el kinder, la primaria, secundaria y preparatoria en el ambiente lasallista, ¿no? El Colegio Regiomontano Country, y después todavía no tenían la prepa cuando yo terminé la secundaria, entonces, al igual que mis hermanos, soy el sexto de 6, 3 hombres, 3 mujeres, fuimos todos a pasar por lo que era la prepa del Instituto Chepevera, ¿no? El Regio Chepevera. Y bueno, pues ahí fue donde terminé, digamos, esa presencia lasallista. Y en ese inter también, pues fue cuando, después de ser un, digamos, católico de tradición, de familia católica, de misa todos los domingos y todo lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Dentro de lo tradicional, después empecé yo a buscar mis propias convicciones, ¿no? Pero no es mérito mío porque pues tuve un momento, ¿no? De encuentro. Como dice San Pablo, el que me alcanzó fue Cristo, no yo a él, ¿verdad? Él me andaba buscando. Y entonces, En, pues es, me encontró. en ese pasar de tu niñez, adolescencia, juventud, en una, pues,
formación lasallista, formación católica. Yo soy de marista, toda la primaria, secundaria, El Franco y el en el CUM y todo Franco eso. y en el CUM y todo. O sea, pero en ese La rivalidad momento, deportiva, ¿no? sí, claro. Sí, siempre era, podría decirse el clásico de entre el CUM o el Instituto y el Regio. Eran muy buenos partidos Sí. en esa etapa. Es muy bonita y la formación deportiva con la formación cristiana que tienen esas dos instituciones. ¿En qué momento? O sea, obviamente una formación católica, pero tú la veías pues como una formación educativa en la escuela. ¿En qué momento, como dices, si te empiezas a cuestionar, obviamente de chicos, pues nuestros papás nos llevan a misa, en algunos momentos es casi de las orejas que nos llevaban a misa pues de chiquitos, de adolescentes entre 11 y 15 años que empieza ahí la rebeldía, el cuestionarnos quiénes somos? ¿En qué momento tú como mencionaste a San Pablo, en qué momento sientes que el Señor te tumbó del caballo y se mostró? Sí, bueno, pues como es natural en un colegio de inspiración católica, pues la fe era una asignatura más, ¿no? La educación de la fe se llamaba en este Sí, caso para nosotros, educación de la fe. Y entonces, pues yo era digamos, un alumno promedio, pero pues muy, ¿cómo te diré? Siendo el sexto de seis, pues yo vi el ejemplo de mis hermanos, todos mayores que yo, la que sigue antes que yo son 4 años y medio, entonces yo fui algo así como el okay, pilón, ¿verdad? Y sí, entonces a mí me tocó ver, pues, a mis hermanos pasar por la adolescencia y esas etapas un poquito de rebeldía y todo, y yo veía, pues, las típicas situaciones familiares de, pues, no vas y pues, sí voy y cosas así, y que entonces, yo, digamos, aprendía de todo eso, ¿no? Para hablar yo tuve muchos maestros. Para empezar a hablar, yo al año y medio dice mamá que yo ya hablaba prácticamente todo, una conversación, aunque sí, ya. algunas palabras con Tanta media gente en lengua, la ¿no? casa, pues. Sí, tenía muchos maestros en ese sentido y bueno, siempre pues muy comunicativo, aunque reservado. Digo, tú vas a ver que no soy así una persona que de muchas redes sociales ni nada por el estilo. De hecho, pues yo tenía una serie de, pues, ¿cómo diríamos? De, no lo podría llamar yo propiamente traumas, pero sí como que tenía yo algo de una cuestión de, de autoestima no muy alta, ¿no? Más Ok, bien baja. Y entonces era la broma, ¿no? El morenito, el no sé qué, mi papá moreno, mi mamá muy blanca, de ojos verdes y toda la cosa, ¿verdad? Entonces siempre era parte de la broma familiar, ¿verdad? Los caucásicos y los africanos y cosas así. Y sí, entonces yo me sentía una persona pues así como que medio menos, ¿no? Y bueno, vamos a decir que, como te digo, la educación de la fe era una asignatura y yo era, con todo esto te digo que era un poquito retraído y más enfocado a estudiar. Entonces, tenía yo siempre buenas calificaciones y eso hacía también que mis papás, sobre todo mi mamá, pues me diera siempre muchas libertades para andar jugando en la calle y todo esto, porque pues yo llegaba, entregaba calificaciones de 9 y 10 y me dice, mis pues hermanos, oye, ¿cómo lo dejas? Y esto y lo otro, y lo consientes mucho, aparte de ser el menor. Decía, es que ve las calificaciones que me trae, o sea, ¿cuál pero? Sí, o sea, me sí, o sea, cumple en lo que tiene que hacer, no, ¿verdad? no tengo de dónde pues, prohibirle algo si ya sus Claro. obligaciones las está haciendo. Sí, y bueno, aparte, salió consentido, para que te digo que no, ¿verdad? Pues imagínate. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, yo tenía esas libertades, pero al mismo tiempo yo muy enfocado, pues, a estudiar y a jugar, básicamente era lo que yo hacía. Y a la hora de jugar, pues, era lo típico, salir a andar en bicicleta o andar jugando fútbol, etcétera, en el parque y todo lo demás, o en la calle incluso, porque pues no era el tráfico lo que es ahora. Sí, Entonces, digamos que
me invitan en algunas ocasiones, ahí, con los hermanos tengo algunos amigos muy, muy queridos de esa época, que daban catecismo, estábamos en quinto, sexto, y ellos iban a dar catecismo a lugares un poquito más marginados, y tenían ellos esa experiencia. Un día me invitan a pertenecer, me invita un buen amigo, y entonces me dice, va a haber un convivio, ¿verdad? Donde pues la gente que quiere entrar, pues va. Y ahí lo reclutamos, como quien dice, ¿no? Ahí te explican todo. Ah, muy bien. Sí. Y entonces yo fui, pues era convivio, con los snacks gratis y toda la cosa, ¿verdad? Estábamos en sexto. Pero ese fue el primer, digamos, el primer intento, ¿verdad? De que, pues, saber un poquito más de las cuestiones de fe, aunque, te soy honesto, solamente fui al convivio y no me volví a parar. O sea, entonces... Sí, o sea, fuiste nada más por una invitación y ya. Exactamente, ¿verdad? Y así quedó. Pero luego después sucede que entramos a la secundaria y todo esto, y empieza un poquito más la cosa de que, pues, en el colegio de puros hombres, ¿verdad? Y cerca de ahí había un colegio de puras mujeres, de monjitas. Y entonces, pues, era la cuestión de que saliendo de clase los viernes y todo esto, pues, era irse a ver a las chicas y todo esto. Pero como yo tenía, digamos, una situación de autoestima baja, pues yo no era muy de ir con la racita a eso. Y entonces lo que hacía yo era que, bueno, pues yo me iba a mi casa y a jugar fútbol y con los vecinos y todo este rollo. Y terminando la secundaria sucede algo que andando en vacaciones, ya para pasar a la prepa, andando con el grupito de vecinos, había una casa que tenía unos cuantos meses abandonada. Se habían cambiado a otro lugar los que vivían allí y estaba abandonada la casa y alguien dice, pues vamos a meternos a ver qué onda ahí, qué rollo, qué encontramos. Y nos metimos, te estoy hablando, pues, 1981, 82, ¿verdad? Sí. 82, el verano de ese año, y entramos, yo era de los mayores, éramos como unos 8 o 10 chavitos, nos metemos, ¿verdad? Nos saltamos la barra, entramos a la casa, y había un teléfono allí conectado, ¿verdad? Y, mira, sí, la línea, y empezamos a hacer llamadas y bromas y cosas así, ¿verdad? Pero luego alguien llega y dice, oye, me encontré una cava, yo no sabía lo que era una cava, pero aquí hay 2 botellas de vino. Y, entonces... Pues acababan de ir prácticamente las otras personas. Tenían poco, sí, tenían poco y ahí dejaron esas botellas de vino, ¿no? Alguien las encontró y pues imagínate en una casa totalmente vacía cómo rebota el sonido en las paredes y todo esto. Y siendo 8 niños, pues los gritos, las risas, esto y lo otro, y le digo, ¿saben qué? Vámonos de aquí porque al rato va a venir la patrulla de aquí de la zona, ¿verdad? Alguien la va a llamar y nos van a regañar. Total, nos salimos. Oye, las botellas, pues tráiganselas. Bueno, y estamos ahí y nos vamos a un parque que estaba ahí cerca y, oye, ¿y cómo las abrimos? Pues a ver, aquí la abrimos. No sé cómo fue que la abrimos, pero la abrimos. Y pues, ¿quién le da el primer trago? Y yo bien machín, ¿verdad? No, yo se lo doy. Y entonces, y empezamos a tomar. A tomar. Y sí, y entonces, la verdad es que yo jamás, digo, después de eso, ¿verdad? Yo nunca he sido de tomar alcohol ni nada por el estilo. Hay una anécdota interesante con eso, con mi esposa, el día de nuestra boda, porque pues nos pusieron champaña y yo con 3, 4 botellas de champaña, de copas de champaña, yo ya me andaba mareando y mi esposa dice, me casé con un borracho, ¿verdad? Pero antes de llegar a... Habían sido como 3, ¿no? Sí, a veces habían sido bien poquitos. Ponle tú que a lo mucho, bueno, como hacía mucho calor, fue en agosto, pues le entré con ganas y ella no quiso, entonces me tomé yo la mayor parte de la botella. Entonces tuvimos que ir luego a un Super 7, ¿verdad? Gol, ¿verdad? Pero tuvimos que ir ahí a un Super 7 a buscar snacks para bajarme y poder llegar a la fiesta. Pero bueno, el caso es que estando ahí con esa palomilla, tendría yo, ¿qué? 14, 15 años, ¿verdad? En ese cambio a la prepa. Sí, de la prepa. De pronto
¿verdad? Empezamos a pasar ahí, a rolar la botella, y sentí yo como si hubiera sido una especie de chipote chillón. O sea, un golpe de conciencia que de repente sentí en mi interior. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás Ok. haciendo? ¿A qué le estás tirando? ¿Qué te pasa? Porque veía yo como que en ese momento me sustraje y traté de ver la escena desde afuera y dije, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué estamos haciendo? A mí me molestaba mucho cuando jugábamos ahí fútbol en ese parque, que nos encontrábamos a veces, y de hecho alguien se llegó a accidentar con vidrios porque había otra gente, otros chavos mayores, que se juntaban a tomar y al final quebraban las botellas y quedaban pedazos de vidrio ahí por el zacate, ¿no? Entonces a mí me molestaba mucho eso, y, y bueno, cuando veo que yo estoy empezando a tomar y todo eso, siento en mi interior, ¿qué estás haciendo? Tus papás creen que te estás divirtiendo sanamente con tus amigos y tú estás aquí haciendo cosas de pandillero, ¿verdad? Me sentí muy mal en ese momento. Y en ese momento di la media vuelta, le dije, bueno, ahí nos vemos. Nadie me escuchó, nadie me tomó en cuenta y me fui a mi casa, que quedaba como a unos, no sé, 70 metros del parque. Entonces yo me fui camino a casa y todavía, estando quizá a la mitad del camino entre mi casa y el parque, volteé hacia atrás y veía a la racita que seguían ahí todos con lo de las botellas y todo, y jajaja, y correteando. O sea, nadie se percató, nadie me dijo, bueno, ahí nos vemos, nada. Siendo Pero que tú habías sido el primero que había sí, tomado, o sea, siendo el primero que sí, había hecho fue el que rompí ahí el hielo que para que se rompiste el aventaran hielo. ellos a seguirle. Entonces también me quedó después, es un poquito esa cuestión de decir, pues Sí, si yo no me hubiera aventado, a lo mejor nadie se hubiera aventado, no lo sé, ¿verdad? sí, sí. Pero lo Y cierto es entonces, que, sí, adelante. lo cierto es que yo entré en una crisis interior, ¿verdad? De decir, ¿qué onda, verdad? ¿Qué ando haciendo? Y al siguiente domingo, porque yo ya tenía esa cuestión de que, pues bueno, yo los domingos hay que ir a misa, ¿verdad? Sí, Y entonces, fuera con mis papás o no, pero iba yo ahí a la iglesia y entonces, pues de preguntarle al Señor, Señor, ¿de veras existes? O sea, ¿qué onda está pasando? ¿Verdad? Si de veras existes, quiero conocerte, quiero saber más de ti, ¿verdad? Porque fíjate que hice una valoración que después supe que algunos santos lo habían hecho, pero en ese momento para mí fue algo, wow, o sea, fue mi descubrimiento, ¿no? Hice una pequeña tabla de verdad y dije, a ver, si Dios no existe y vivo como si existiera, al morir no me pasa nada. Si Dios no existe y vivo como si no existiera, igual, al morirme no pasa nada. Pero si Dios existe y yo vivo como si existiera, entonces al final me voy con Él. Pero si vivo como si no existe y Él existe, al final existe. me voy a enfrentar a un juicio que no me va a ir bien. Sí, Entonces dije, bueno, que es entonces mejor vivir como si existiera, porque ganamos, ganamos claro, mucho, es la única manera de ganar, ¿sí? ¿sí? O sea, en las otras no pasa nada, pero pues no pasar nada es perder, porque dices, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, claro. ¿Verdad? Pero si dices tú, no, o sea, hay un camino en el que sí ganas y es viviendo de cara a Dios y buscándolo y encontrándote con Él y tal. No lo entendía yo a esa profundidad, pero sí decía yo, bueno, pues si existe y al final soy consecuente con las enseñanzas que me dan en la educación de la fe, pues entonces me va a ir bien, o sea, ¿no? Así es. Entonces fue algo así que después supe que San Ignacio de Loyola y otros santos tuvieron un momento también de valoración así Sí, y creo que decidieron San buscar a Agustín Dios. también, o sea, experimentaron esas Entonces, cuestiones. exacto. Y entonces fue un decir, bueno, Señor, pues quiero conocerte. Y al entrar a la preparatoria, todas las invitaciones, oye, que está el Club La Salle, ¿y en qué consiste? No, pues se toma la Sagrada Escritura, hay un hermano que nos ayuda a leer los salmos y los vamos meditando y, pues
pues chido, yo voy. Oye, y va a haber un retiro vocacional con los lasallistas, y que yo voy. Oye, va a haber, se está armando un coro para llevar, para ir a la prevocacional y al hospital infantil y esto y lo otro en Navidad y ciertos momentos, el Día del Niño y tal. Yo voy. Oye, que va a haber misiones ahora en marzo del 83, va a haber misiones, y es en la Sierra de Durango y todo esto, es toda una aventura, ¿no? Imagínate salir Sí, sí, sí. Entonces, yo voy, ¿verdad? Y esas misiones del Regio son muy, o sea, pues, podría decirse famosas, o sea, que invitan a muchos jóvenes. Sí, sí. Y entonces ya tienen, pues, Fíjate toda que la vida. tengo la experiencia que en cierto sentido fueron una especie de pioneros, Sí. porque cuando fui yo en el 83 nos decían que era la segunda misión lasallista que se hacía, Wow. digo que se hacía de aquí de Monterrey Sí, a en esos Monterrey. lugares y todo esto. Y entonces la metodología que ellos nos enseñaron allí, después la vine a ver varios años después, más de 10 años después, en parroquias. Y usaban, ¿cómo me di cuenta de que tenían el mismo origen? Pues porque usaban las mismas palabras. Tú sabes que cuando hay de pronto Sí, ciertos claro. modelos, pues se acuñan ciertos términos y se convierten. No, pues es que la comunidad no le llamaban comunidad, o al grupo de misioneros era una fraternidad, se llamaban fraternidades. Y cuando íbamos en equipos a visitar, al visiteo de las casas, pues se buscaba que fueran de dos en dos y le llamaban vinas y Unas caray, pues así rimas. le Sí. llamaban también conmigo, las vinas y esto y lo otro. Entonces yo encontré muchas similitudes en los términos y me sentí en casa cuando Sí, después fui otra vez ya con mis hijas. Pero bueno, sí, claro. el caso es que, Yo estuve, perdón, en el grupo Impulso, ok, en la parroquia de La Salle, y todos esos términos, pues ya, o sea, se usaban, se utilizaban. claro, ya eran comunes, Y ya. era como, como la esencia. Estaba yo en la parroquia de La Salle, enfrente del Regio Chepevera, pues se adoptaron todas las formas y logísticas de misiones del Regio, que como dices, fue un parteaguas ahí en las misiones aquí en Monterrey. Así es. Y Sí. entonces, bueno, esa misión fue donde, digamos, el segundo chipote chillón, ¿verdad? Sucede que vamos en ese marzo de 1983, te estoy hablando entonces, fíjate, del Hace 83, estamos en 40 el años 23, 40 años, en marzo, y estamos en marzo, que van a ser. ¿no? Sí. Prácticamente estoy cumpliendo 30 años de misionero, porque Sí. tienes la expresión, la impresión y la experiencia, tú que estás en Impulso o que estuviste en Impulso, que también es un Ajá. grupo misionero, Sí. ¿verdad? Y tienes esa espiritualidad misionera, te descubres que una vez que fuiste enviado a misiones, jamás dejas de ser misionero, Sí, no, ¿verdad? claro. Tienes este, esa cosa en el Ese corazón que llamado, te ¿no? ha Esa llamado, experiencia del exactamente. llamado que dices tú, es que no me puedo quedar callado, ¿verdad? El que ha Así encontrado es. a Cristo no se lo puede guardar. Y entonces, bueno, de mil y un formas, ¿no? Cada quien digamos, con los dones que Dios te da, pues tratas de hacerlo. Y principalmente para mí, digamos, las dos cosas fuertes que siempre tuve a la mano fue la música. Tenía yo muy poco, digamos, por ahí eh, precisamente cuando entré a la prepa empezaba yo a rasgar la guitarra y todo esto. Y como te digo, con las oportunidades de ir y servir en los coros y esto y lo otro, pues ahí empecé yo a tener una mayor participación. Y a mí me ayudó mucho la guitarra porque me ayudó a vencer, en cierta forma, la cuestión de mi autoestima baja, Sí, el ¿verdad? Porque miedo pues a... sí, de llegar a un grupo y tratar de empatar y todo esto, ¿no? Entonces llegaba yo a una reunión con la guitarra y obviamente pues era de alguna forma el entrar al grupo y ser aceptado, porque a ver, te sabes esta, te sabes aquella y esto y lo otro, y algunas muy populares pues te las sabías y llamaba la atención pues ahora sí que de todos, ¿no? Y uno Sí, claro. particularmente que venía de puros
estar con puros chavos, pues el poder llamar la atención de las chamacas, obviamente, que también era un plus muy importante. Entonces, bueno, la música siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y desde entonces, vamos a decir que fueron mis comienzos y hasta a hoy. Y también a partir de las misiones, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Y la apologética. ¿Por qué? Bueno, pues porque estando allí, estábamos en la Sierra de Durango, en un pueblito que se llama San Jerónimo, la comunidad allí, donde pues estaba en la parte alta de la sierra y pues había, digamos, el terreno un poquito accidentado y todo esto. Y una chica del grupo se falsea el tobillo. Y entonces había dentro del grupo ahí de misioneros, pues chavos que habían estado o estaban en Boy Scouts y todo esto, y llegaban su achita y sus cosas, y no, ahorita vamos y te hacemos una muleta, ¿no? Y entonces dos cuates dijeron, no, pues vamos a ir a buscar ahí con qué hacerte una muleta, y pues yo también, que soy, también andaba ahí siempre, quería andar en la En punta del todo. asunto, oye, pues me fui con ellos. Y estando ahí, nos internamos ahí en el monte, encontramos finalmente ahí un pedazo ahí de rama que se podía utilizar y empezaron ellos a trabajarla. Y donde estaban ahí trabajándola con el hacha, llega un señor, ¿verdad? Con su De la sombrerito y comunidad. todo. Y, pues sí, de la comunidad, con su Biblia bajo el brazo, un testigo de Jehová, y nos empieza a decir de cosas, ¿no? Y bueno, para mí la experiencia fue muy impactante porque me di cuenta de que yo no conocía mi fe, ¿verdad? O Sí, sea, no tenías los elementos para defender al 100% sí, tu porque fe. él me hablaba con citas bíblicas y yo desconocía la Sagrada Escritura. Yo no podía defender mi fe sacramental en la Sagrada Escritura, que ahorita la veo claramente, pero estamos Sí, hablando claro. de 30 años, 40 anos después, ¿no? O sea, sí, ya llovió, ¿no? 40 años después. Sí, 40 años Entonces, después. entonces sí, en ese momento a mí me caló mucho, me dejó muy impactado en no conocer la Sagrada Escritura, porque yo decía, bueno, si se supone que yo como católico estoy en la iglesia de siempre, ¿verdad? Desde el principio, que fue desde el principio, ¿por qué no conozco mi fe bíblicamente? ¿Por qué desconozco la Sagrada Escritura? Yo tengo que conocer. Y regresando de esas misiones, yo estuve platicando con uno de los hermanos lasallistas que nos acompañó, Okay. y le dije, oye, yo quiero acercarme a la Sagrada Escritura. Mis papás me habían regalado precisamente en secundaria, una Navidad, me regalaron una Biblia, la del padre Agustín Magaña, de Ediciones Paulinas, esa muy famosilla que tenía en la portada a Jesús sobre el burrito entrando a Jerusalén. No sé si alguna vez lo viste. Ah, sí la recuerdo. ¿Verdad? Y entonces, bueno, esa era la que tenía, pero la verdad es que yo la abría y como que en ese momento no estaba, no era mi momento, y aunque me la dedicaron y todo eso, pues sí, la hojeé, pero no me Era metía. una Biblia. Y entonces le pregunto yo al hermano Roberto Rite, que si nos ve, pues le mando un saludo. Le dije, oye, yo quiero saber de Sagrada Escritura, pero tengo entendido que pues hay Biblias que son muy buenas traducciones, ¿verdad? Como para ver el texto de manera, digamos, confiada, y otras que son recomendadas para estudiar, es decir, para ya después profundizar. Entonces él me dice, bueno, sí, pues está, mira, por ejemplo, la Nácar Colunga, que es una traducción que dicen que es muy buena, aunque es un español un poquito arcaico, un poquito antiguo, pero pues está esa, y está, claro, la Biblia de estudio, digamos, por excelencia en ese momento, la Biblia de Jerusalén. Ok. Y entonces le digo, ay, pues, ¿cuál me puedes ayudar a conseguir? Me dice, las dos. Me regaló una de cada una. Y entonces empecé ávidamente, me tardé año y medio en chutármela toda. Y al principio, dame un segundito. Sí, claro. Aquí tengo la versión que fue la que leí, la Nácar Colunga, Ok. de 1960 y algo, dice aquí 1960
68 es esta edición. ¿Esa todavía se Quincuagésima, puede, sí, todavía se puede es conseguir en las Paulinas sí, o ya? 53ª edición. Es que esta no es propiamente la que yo leí, físicamente no es esta la que yo leí. Ok, La que pero físicamente yo es una leí, edición de... así es. Tiene la misma portada, es decir, todo igual, pero esta es verde y la que yo tenía era azul. Y Ok. fue la que yo leí, ¿verdad? ¿Es la Biblia cuál? Perdón. La Nácar Colunga, que se le llama, sí, Nácar Colunga, porque son digamos, los principales traductores, ¿no? De Ok. esta versión. Es una versión de la Biblioteca de Autores Cristianos, una biblioteca española, ¿verdad? Una editorial española, muy, muy seria, muy buena. Y esa que yo leí se me perdió. La dejé una vez encima del capacete del carro, ¿verdad? Encima del techo del carro, y luego me fui y se me olvidó que la había dejado ahí. No la volví a ver. Sí, no. Pero, Esperemos que pero alguien la esté usando para bien. sí, ¿verdad? Pero yo ya la tenía, la verdad, yo ya la tenía toda subrayada y todas estas Con cosas, porque, anotaciones y todo. porque sí, porque, bueno, anotaciones no mucho porque no hay mucho espacio, pero sí Sí. subrayado aquellos, o resaltado aquellos textos que a mí me llamaron la atención y que te estoy hablando de que cuando la perdí, pues no sé, habrá sido unos 5 años después, es decir, fui mi compañera inseparable durante 5 años, ¿verdad? Y y después descubrí que esta cuestión de dar razón de nuestra fe, ¿verdad? De estar preparados para dar razón de nuestra fe, como dice San Pedro, ¿verdad? En la primera de Pedro 3:15, estén Sí. siempre preparados para dar razón de su fe. Porque Sí, eso me traumó, sí, digamos, sí. o me marcó porque fue mi experiencia totalmente negativa de no haber estado preparado en el momento que yo debería como misionero haber estado preparado. Sí, me impacta. Lamentablemente, Sí, adelante, adelante. lamentablemente cuando sales a misiones, pues, ¿qué es lo que te dicen en caso de ver a un protestante? Sácale la vuelta. Chácale. Sí, sí, sí. Sí, No te enfrasques en una discusión. Y entonces, la verdad es que yo lamento muchísimo el daño que esa estrategia nos ha hecho a nosotros como católicos, porque la verdad, en lugar de retarnos a conocer nuestra fe, pues nos le tienen en una sacamos la situación vuelta. muy cómoda de ignorancia, Sí, ¿verdad? y cómo la palabra, o sea, la cita de San Pedro, en la carta de San Pedro que dice, como tú mencionaste, dar razón de tu fe. Así es. Pero, o sea, y a mí me impacta, y también cuando iba de misiones me acordaba mucho de esa frase, porque dice, dar razón de tu fe con mansedumbre y respeto, porque Sí, al ese momento ya es de que el empieza, 16, 17, sí. Sí, sí, perdón, perdón. porque cuando, como tú dices, no discutas, sácale la vuelta al hermano de otra denominación cristiana o de cual sea, pero si tú das razones de tu fe con mansedumbre y respeto, ahí pues la persona que te está escuchando, pues te va a escuchar, valga la redundancia, diferente. Porque si Sí, empiezan a discutir o si uno empieza a gritar, pues ya no hay fe en ninguna, o sea, bueno, ya no hay mansedumbre, perdón, en ninguna de las dos personas. de acuerdo. Y sí, o sea, sí es mucho, creo que sí, lo que adolecemos a veces nosotros los católicos es de, al momento de ir de misiones, sacarle la vuelta y no, pues defender la fe porque tal vez no la conocemos al 100%. Y es que mira, era muy evidente, bueno, tenías que ir a misiones nuevamente, ¿no? Yo Sí, claro. fui el 83, 84, 85 y 86 con los lasallistas. 4 años seguidos fui a misiones y fui a 3 pueblos distintos. Las primeras 2 misiones, que las hice como alumno de la prepa, fui al mismo pueblo que se llamaba San Jerónimo. Y lo que pude notar es que de un año a otro eran cada vez más los protestantes, o sea, los que Ok. se habían convertido al Sí, sí, sí. protestantismo. Y como dice el profeta Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, es decir, la ignorancia es la que uno decía, pues vas a misiones y ahora, digamos, a la distancia, digo, pues
es una experiencia maravillosa. Siempre el misionero se queda con la impresión de que recibió mucho más de lo que dio y todo esto. Pero ciertamente el misionero va muy pobremente preparado para verdaderamente fortalecer en la fe al católico que se queda ahí todos los días o un buen tiempo teniendo la presencia constante de las sectas. Y entonces, indefensos. Y yo me quedé mucho con ese dolor en mi corazón de que, pues, hacíamos una diferencia muy emocional, porque cuando volvíamos a ir, la gente nos esperaba y nos atendía con gusto. Pero cada vez eran menos gente la que nos abrían sus puertas. ¿Por qué? Porque las sectas iban avanzando en su proselitismo. Y entonces, tomando. Sí, y entonces nosotros no podíamos hacer gran cosa. Supe después que se armaban misiones ya de hacer compromiso de estar todo un año presentes, ¿verdad? Pero esa experiencia la desconozco, a mí no me tocó vivirla y tampoco sé qué frutos haya dado, pero pues me parece a mí que si, digamos, prepararon más doctrinalmente a los misioneros, pues seguramente hubo una resistencia mayor al avance de las sectas, pero vamos a decir que en pocas palabras yo me quedé marcado por lo que después entendí que se llamaba apologética, es decir, dar razones de nuestra fe, ¿verdad? Y después, como te digo, de leer la Sagrada Escritura, que cuando la leí, abro yo esta versión de la Biblia y lo primero que me encuentro son unas advertencias de San Agustín, consejos de San Agustín a los lectores de la Sagrada Escritura. Okay. Y entonces dice aquí, como ya hemos dicho, lo primero en este empeño y trabajo ha de ser conocer estos libros. O sea, primero que nada, chútatelos todos, para que luego no te vengan a contar las muelas. No, es que dice aquí en San Juan 47, pero San Juan nomás tiene 21 capítulos, compadre. No me quieras contar las muelas. Cosas así, ¿no? Sí, claro. O sacar textos de contexto y así, ¿no? Sacar textos de contexto o te mencionan nada más hasta el versículo que les conviene, y ya más adelante, oye, no, pero es que hay que leer todo el capítulo completo para entender qué es lo que Cristo nos dice. Y aparte que, pues, en la Biblia de hermanos separados, pues, suprimen algunos libros que para nosotros sí son válidos para tenerlo como palabra de Dios. Así es, así es. Y bueno, el primer consejo es léetelos todos, ¿verdad? Sí. Y dice, después ya se ha de investigar más solícitamente y cuidadosamente lo que en ellos claramente se dice, ya sean reglas de vida, reglas de fe, y esto más podrá hallar cada uno cuanto mayor capacidad de entender tenga. O sea, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque ciertamente la Sagrada Escritura no es así, no es el libro vaquero ni nada por el estilo, con todo respeto, ¿verdad? Pero definitivamente que la Sagrada Escritura es, ahora lo puedo decir 40 años después, es el libro de la familia, ¿sí? Es un libro de familia, es Dios que le habla a sus hijos, decía un padre, es una carta de amor escrita por Dios a cada uno de nosotros. Entonces, es el libro de la familia. Hay que leerlo con fe, con el Espíritu Santo. Y hay que leerlo con ese sentido de pertenencia. Este es un libro católico, ¿verdad? Este es un libro católico porque este libro, digamos, el canon, es decir, la lista de libros que trae, fue definido por la Iglesia, fue definido por el Papa San Damaso I, ¿verdad? Ya en el año 381, cuando ya la Iglesia dejó de ser perseguida y tuvo la calma y el sosiego de poder reunir ahora sí que todos el bagaje, ¿verdad? El tesoro que había de cartas, de escritos de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Los obispos de los primeros siglos, etcétera. Y finalmente ahí también actúa mucho San Jerónimo, como uno de los principales encargados de hacer la traducción al latín, ¿verdad? Donde saca la Biblia popular, la Biblia del pueblo, que en latín sería Vulgata, la Biblia popular en la lengua del pueblo, para que todo el mundo pudiera leer la Sagrada Escritura, que esa es otra cuestión, ¿verdad? Hay muchas leyendas negras que dicen, no, es que la Iglesia estaba en contra de que la gente leyera la Biblia y todo eso.
y Sí, no, fueron los protestantes los que liberaron, entonces, por Dios. Pero bueno, sí es cierto que hubo ciertas, digamos, podríamos decir, cosas u orientaciones que decían, mira, si no la vas a estudiar con un buen maestro, ni te metas, porque te vas a hacer bolas, ¿verdad? Y sí, sí, o sea, es saber con quién meditar la Biblia. Claro, el mismo San Pedro dice que hay pasajes complicados que los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿verdad? Lo dice la segunda de Pedro. Entonces, todas estas advertencias, pues bueno, yo las fui entendiendo y recibiendo, pero como no compartía con nadie, la verdad, pues primero me las chuté y entonces, bueno, dije, ya conozco algo y dije, esto no me lo puedo callar. Y entonces acudí a mi párroco de entonces y le propuse que se fundara un grupo juvenil de lectura bíblica. En aquellos ayeres estaba empezando la escuela bíblica, ya existía el libro de La Palabra Nos Congrega, lo que ahorita es el nivel 1 del básico en la escuela de la arquidiócesis, aquí en Monterrey, y entonces se llamaba así, La Palabra Nos Congrega, 21 lecciones bíblicas. Y ahí pues entrabas con precisamente, valga la redundancia, una introducción, ¿no?, al texto sagrado y todo esto, y con pues, un acompañamiento. Lamentablemente, la propuesta no tuvo una respuesta positiva. Deseado. Sí, ¿no? Y a fuerza de estar insistiendo, se nos permitió porque había otra persona también, otro hermano muy querido, que fue realmente el que me tomó de la mano para mostrarme no solamente la Sagrada Escritura, sino mostrarme que había librerías católicas con un sinnúmero de libros. Claro, de comentarios bíblicos sobre todo, ¿no? Digo, sí, hay de todo en cuestión de fe, pero sobre todo en Sagrada Escritura, que era mi coco, ¿no? Era mi pasión, ya se había convertido en una pasión, ¿no? Y entonces, bueno, fue así que encuentro la librería San Pablo, la librería parroquial y así algunas otras, principalmente esas, la librería de San Ignacio de Loyola, que está enfrente de la Alameda. Bueno, esas tres principalmente, pero la de San Pablo se convirtió, digamos, en mi fuente principal de literatura y empecé yo a comprar libros de iniciación bíblica y cosas de esas, ¿no? Entonces, tratando de compartir todo eso, pues estamos hablando de los 80s, donde los grupos juveniles parroquiales eran multitudinarios. Era fácil encontrarte un grupo con 60, 80, 100 muchachitos, ¿verdad? Pero pues el grupo de Biblia tenía 15 gatos, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, no estaban acostumbrados, o sea, era más la emoción de estar en el grupo de la iglesia, el convivir, pues el hacer amigos. Donde estaba la acción, porque pues nosotros, sí, imagínate, nos juntábamos y leíamos un capítulo, del libro, de La Palabra Nos Congrega y todo esto, y luego, bueno, principalmente yo decía, hay que tener un acercamiento con el texto, ¿verdad? Entonces, había sesiones en las que decía, vamos a leer el texto, vamos a empezar con los evangelios, vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo, y leemos un capítulo y lo comentamos. Y luego otro capítulo y lo comentamos, y así, ¿verdad? Para que cada quien conociera su Biblia y tuviera la experiencia de que su Biblia fuera ahora sí que un libro personal en el que pudiera eventualmente subrayar lo que le gustara, etc. Y entonces empezamos con esa dinámica y a los 3 meses nos dice el párroco a mi amigo, a mí, mi hermanito Jorge y a mí, nos dice, si dentro de un mes no tienen más de 50, se acaba el grupo. Más de 50 jóvenes. Sí, sí. Entonces digo, espérate, o sea, si ni siquiera, digo, yo no conozco todavía un grupo de la escuela de la arquidiocesana, un solo grupo que tenga más de 50 personas. Es más, no conozco un grupo que tenga más de 20, a lo mejor habrá alguno, pero no es lo común. ¿Sí? Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Igual sí, me equivoco y podrá venir un maestro de la escuela arquidiocesana y decir, oye, no, compadre, yo tengo 80. Sabía. Oye, bendito sea Dios, ¿no? Digo, yo que quisiera que fueran grupos multitudinarios. El párroco vio como que no se estaba, o sea, no tenía, pues, no estaba pegando, no era popular, no era cool,
Entonces, ¿sabes qué? Ahorita estamos buscando atraer jóvenes. Y sí, había otros grupos que eran de 150, 200, hasta 200 muchachos, otros grupos de 60, 70. Entonces, bueno, el caso es que quedamos proscritos de la vida parroquial. En Y ese, pienso yo que ojalá, ¿verdad? En algún momento de la historia haya algún párroco que verdaderamente diga, oye, en lugar de matar la iniciativa, ¿por qué no tomarla, ¿verdad? Ahora sí que bajo mis alas sí, claro, o y sea, tratar de ir viendo qué falla, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? A lo mejor yo no era la persona indicada como para estar llevando el grupo, a lo mejor por mi forma de ser más retraída y tal, pues yo no era así el que aglutina a el que, muchos seguidores, etcétera. Digo, sí, el pues animador no, que pudiera traer más gente, exacto, pero sí, o sea, luego el párroco luego ve, pues, por su parroquia, por la comunidad y ve, o sea, si eh, si este grupo pues no está fluyendo, pues mejor a, atraer más jóvenes por otro camino, en vez de insistir en algo que pues no le está atrayendo a los jóvenes, que es el motivo pues, de la iglesia, el traer gente joven para que eh, en un futuro pues ellos sean quien evangelice. claro. Mira, lo he pensado y meditado muchas veces de esta forma. Si en ese momento se hubiera buscado el cómo sí, y hacer que, a lo mejor había que dosificar un poquito más, pero tratar de que todos los grupos tuvieran una cierta plataforma bíblica, no tendríamos los problemas que tenemos ahorita en el sentido de que algunos de esos líderes de grupos muy populares actualmente están de acuerdo con la ideología de género o defienden la ideología de género como Sí, diciendo, cuestiones todo el que es mundo, en contra de la iglesia. déjenlos en paz, cada quien su verdad, cada quien su onda. Oye, no, discúlpame, todo el que entra y profundiza en la Sagrada Escritura está en contra del aborto, la ideología de género y todas esas cosas. Sí, No porque por es, mala onda, sino porque entiende que Dios puso un diseño para el hombre y la mujer, lo puso para nuestra plenitud, para nuestra vida eterna, etcétera, sí, para que se y lo viva el puso para reino de Cristo, nuestra felicidad. O para sea, nuestra que felicidad, no, viviendo el reino de Cristo, etcétera. exactamente. Y entonces, ¿qué es ahorita lo que desgraciadamente reina o cunde en nuestra cultura? Pues el pensar que la iglesia y todas sus cosas es aburrido, el ser cristiano es aburrido, el buscar vivir O de me cara a corta Dios mi es vida, aburrido, mi modo de me vivir. coarta mi libertad, mi disfrute de este mundo, que es para Exacto. disfrutarse, te lo dice el mundo, ¿verdad? Y pensar que el infierno es una cantina muy grande o un antro muy grande donde todo el mundo va a ir a divertirse eternamente, que es ahora sí que publicidad engañosa a todas Sí, luces, claro. ¿no? O sea, Y que mentirosa. ellos, la iglesia me esclaviza, la iglesia me prohíbe, pero no, o sea, en tu libertad te dice qué elementos en tu libertad hay para que tú seas feliz. Y aparte, pues la iglesia invita, la iglesia, o sea, la iglesia no es obliga, sino la iglesia invita en base a tu fe, a tus convicciones, que sigas los mandamientos, sigas las experiencias y las experiencias de los santos y también Así es. sigas la palabra de nuestro Señor, que es lo que te hará libre. Oye, es que te estoy diciendo que no hagas esto porque va a cortar tu felicidad, va a cortar tu libertad. Tal vez tengas una emoción, una felicidad pasajera, pero al final te vas a perder en esa esclavitud, ahora sí, de todo lo que te está dando el mundo que va en contra de Dios o que te está alejando de Dios, porque luego la gente dice que no necesita a Dios y
pues es a quien más necesitamos para poder pasar las dificultades de la vida. Pues mira, totalmente de acuerdo con lo que dices, y es precisamente bueno, se va uno entendiendo que son absurdos. O sea, por ejemplo, es como si está una subestación eléctrica, ¿verdad? Y dice ahí el letrero, alta tensión, ¿verdad? No metas la Así mano es. porque pues, te puedes sufrir una Bueno, descarga mortal, y te enojas con el cuate que puso la advertencia, ¿verdad? No, es que lo que tú así es. quieres es, me quieres limitar, ¿verdad? Oye, compadre, te Sí, estoy diciendo, a mí nadie me va a decir dónde meta o no meta la mano ahí. sí, o porque estás, o es como también se ha dicho, ¿verdad? La iglesia es como el señalamiento en la carretera, cuidado, curva peligrosa, bájale de velocidad, ¿verdad? No, es que lo que tú quieres es limitarme cuando te estás advirtiendo para que no te mates y vas y te das Sí, en la claro. torre, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, de absurdos, que tiene mucho que ver a veces con una especie de adolescencia, ¿verdad? De ignorancia, de soberbia, de tantas cosas que se conjuntan allí para que finalmente se diga, como decías tú ahorita, no, es que la iglesia lo que quiere es limitarme, controlarme y todo lo demás. Bueno, Sí, no. obviamente ya para las alturas de nuestra vida, pues nos queda claro que muchas veces las advertencias eran eso y no un deseo de controlarnos, eran Sí, claro. para protegernos, para que ahora sí que lográramos avanzar a la siguiente etapa de la vida, ¿verdad? No perderla Sí, por una tontería o por una insensatez, ¿no? Como ha sucedido y sucede todos los días, ¿no? Con los que, pues, en otro tiempo a lo mejor no eran las drogas como son ahora, o la pornografía o tantas cosas que hay que nos dañan la mente y el alma, sino que a lo mejor era entonces, pues que si el cigarrito, que si la copita o la cervecita o esto y lo otro, pero que finalmente pues a muchos también les terminó haciendo daño, pues sí, porque luego, los esclavizó. exactamente, Sí, ¿verdad? O tuvieron accidentes o no sé. sí. El caso es O- que todo ese tipo de cosas, ahora lo vemos y dices, pues es que era por nuestro bien. Y claro, pues cuando tenemos ahora a nuestros hijos, ahora entiendes también la importancia y la responsabilidad sobre la vida de otros, ¿no? Y tratar de ayudarlos a que pasen exitosamente por cada etapa de su vida y vayan encontrando su camino y tal. Y entonces, pues ahora tratas tú de decirlo, pero aunque tú te sientas joven, Andrés, porque sí, seguramente, no sé, tendrás 40, 50 años, pero te sigues sintiendo de 25, 43 en estos momentos. ¿verdad? Pero te sigues seguramente sintiendo como Sí, de claro. 25, ¿verdad? Porque pues Sí, sí, comes sí. sano, etcétera, te ejercitas y demás, te sientes bien, pero llegas al espejo y no, o sea, ya no eres el jovencito que le está aconsejando a otro joven, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. pues ya te ven señor y dices, nah, pues pues eso dice usted, señor, ¿verdad? Porque usted no se puede divertir, pero yo que ahorita tengo toda la leche y quiero conocer el mundo, no me limiten. Bueno, pues Sí, o con sea, las cómo, cosas que hay que, cómo, este, ver a los jóvenes, y ahorita vamos a eso de la dificultad de evangelizar ahorita a los jóvenes. exacto. Entonces, viste, o sea, estuviste en ese grupo de Biblia, se estuvo mientras, pues, Solo 3 meses. mientras duró, pero tú seguiste con esa Desde convicción luego. de revisar, en, de revisar la Sagrada Escritura, de saber cómo defender tu fe. ¿En qué momento llegó tu ahora esposa? ¿Tenía conocimientos? O sea, también estaba cerca del Señor. No. O sea, ¿cómo fue esa etapa de, podría decirse, ser novio y evangelizador al mismo tiempo? Sí, bueno, fue Porque muy sí, o sea, intenso porque, ahí, bueno, yo viví antes de conocer a mi esposa, viví 2 noviazgos largos de más de 4 años y medio cada uno. ok, Eh, Porque pues cuando uno empieza un noviazgo, pues uno piensa, de aquí soy y tratas de, ahora sí que sí, defenderlo y de sí, claro, mantenerlo y de
lo más que se pueda, hasta que, bueno, pues de alguna u otra manera dices, pues no, pues ya no es por aquí y termina la cosa. Obviamente, por mi forma de estar buscando conocer mi fe y defenderla y tal, bueno, sí, definitivamente que en mis dos noviazgos, de alguna forma estuvo presente esta parte de la apologética. En el primero de ellos, yo estaba todavía muy empezando, pero también era de alguna manera intenso porque esta novia que tuve, mi primera novia, tenía familiares que estaban en las sectas, ¿no? Que estaban en diferentes sectas. Unos metodistas, otros bautistas, otros no sé qué. Y entonces encuentro yo en la librería San Pablo un libro del padre Flaviano Amatulli que se llama Diálogo con los protestantes. Y ese es el primer libro de apologética per se, ¿verdad? Enfocada a eso que yo compro y empiezo yo a leer y todo esto. Años después me topé en la parroquia con un diplomado ofrecido por los Apóstoles de la Palabra, movimiento fundado por el padre Flaviano Amatulli, que en gloria esté. Y yo tomé ese diplomado, entonces yo seguía con esa beta, ¿verdad? Esa intención de profundizar, ¿verdad? Sí, o sea, Pero pues autodidacta. Sí, nunca triste se te fue del autodidacta. corazón. Nunca Sí, se te fue del corazón el querer saber más de tu iglesia. Y poderlo compartir, o sea, porque sí. La cosa es, hay que estar preparados, esa es la primera parte, pero para dar razón de tu fe a cualquiera que te lo pida. Entonces, esa es la segunda etapa. O sea, tienes que perderle el miedo a enfrentar al que viene y te toca la casa, ¿verdad? Porque pues ahorita ya no vienen, ¿verdad? Ya tienen mi casa muy bien marcada de que con ese cuate no te pares, ¿verdad? Pero no, y aparte, seguridad y todo, ya es muy difícil que veamos pues bueno, aquí todavía se ve, se ve. De repente vienen los grupitos de Testigos de Jehová el sábado o el domingo en la mañana y están visitando casas. Ok. Pero bueno, y llegan entonces, aquí a tu casa. Gracias. Pero entonces es prepararse, luego, no le tengas miedo a aventarte, ¿verdad? A compartirlo, a dialogar, ahora sí que frente a frente. El padre Flaviano Amatulli, dentro de sus preparaciones que hacía, sus diplomados, tenían una especie como de sketch, ¿verdad? Una representación donde de repente llegaban ahí unos testigos de Jehová y empezaban a sacar todo lo que típicamente te dicen cuando te visitan, y el padre les contestaba, ¿verdad? Y entonces tú veías el diálogo y bueno, pues ahí más o menos aprendías. Pero ahora, pues tú seguramente habrás oído, quizás has visto los videos del padre Luis Toro, donde lo hacen vivo, sí, claro, con sectarios de veras, ¿no? Sí, sí. Y él también en su momento fue impactado por la predicación del padre Amatulli. Entonces, de hecho, a mí en Red CM me tocó en una ocasión entrevistar al padre Flaviano Amatulli. Ah, qué bueno. Porque en esta intención de compartir la fe y todo esto, salió, me invitaron en una ocasión, así como tú ahorita me haces este honor, me invitaron en un programa que se llamaba Atrévete o algo así, con Magda Rendón. De hecho, estamos en Atrévete. O sea, bueno. Estamos en el programa, o sea, Atrévete son los jueves de Red CM. De hecho, el sábado pasado, tuvimos la entrevista con Magda Rendón. Si pueden ir a nuestro canal y ver el Sábados de Diálogos del sábado pasado, pues ahí está también el testimonio de Magda de Rendón. Estamos en Atrévete. Magda me entrevistó, Magda me invitó, no recuerdo cómo se supo de mí. El caso es que yo estaba con la cuestión de la música, también ahí con estos amigos de Viva y Católico, ¿verdad? Del padre Chema Guerrero. Y entonces, bueno, también es que siempre se entremezcla de alguna manera la música y la Sagrada Escritura. Son mis dos grandes amores, ¿no? Y ahorita vamos a la música. Así es. Y entonces, pues bueno, por esta cuestión de la música, llego allí y digo, oye, qué padre está este rollo de la radio católica, no sabía yo y tal. Y entonces busco acercarme, estaba entonces el padre
Alex, Javier. ¿no? No, Javier Hernández. padre Javier. El padre Javier Hernández estaba encargado ahí de la estación, no sé si todavía, pero Sí, el claro. caso es que ahí, pues platiqué con él y vimos la posibilidad de hacer un programa. Creo que todavía existe, no lo sé. Estuvimos 3 años en un programa que se llama El Esplendor de la Verdad. Ok, creo que Y sí, en ese momento, la intención de empezar con El Esplendor de la Verdad, queríamos nosotros hablar de Sagrada Escritura, pero vimos que ya estaban los apóstoles de la palabra y otras propuestas, y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos en el espacio que se nos da la oportunidad de tener? Pues empezamos con Doctrina Social de la Iglesia. Y ahí fue donde entró también el licenciado Javier Huesca, que creo que es el que sigue con el programa. Y bueno, una experiencia fabulosa, ¿no? Estuvimos por ahí también en estar conociendo nuestra fe, pues ahora sí que el magisterio de la Iglesia, sí, las sí. encíclicas de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, que hablan de doctrina social de la Iglesia, y comenzando de la Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII y todo esto, todo lo que era la historia, el magisterio de la Iglesia en cuanto a doctrina social, fue lo que hablamos allí. Y era, digamos, otra faceta de dar razón de nuestra fe, ¿no? Pero ya, digamos, aterrizado al mundo actual con sus retos, ¿no? De toda la cuestión socioeconómica, toda la cuestión laboral y demás. Entonces, bueno, fue otra etapa también de prepararnos. Y ahí, precisamente en ese programa, El Esplendor de la Verdad, entrevistamos al padre Flaviano Matuli, que estaba de visita en esa ocasión, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Pues fue una experiencia muy padre para mí, muy, porque muy padre. imagínate conocer ahora sí que a uno de tus héroes, ¿no? A tus autores. Entonces sí. nos regresamos a cuando estabas pues de novio con esa chava, tuviste esos dos noviazgos duraderos, que también te motivaron a seguir buscando pues la fe. Y yo trataba de compartir eso, ¿verdad? Sí. Con las chicas con las que andaba, ¿verdad? Yo trataba de compartir eso, ¿verdad? Entonces, con la segunda, digamos, en el segundo noviazgo, yo tomé uno de los diplomados del padre Flaviano Matuli, de los Apóstoles de la Palabra, y lo tomamos juntos, ¿verdad? Okay. Entonces, porque siempre estuvimos, bueno, con la segunda, mi segundo noviazgo, estuvimos siempre en un ambiente de ahí, de iglesia, ¿no? De los grupos juveniles y tal. Ahí la conocí, en un grupo juvenil. La primera la conocí en la prepa. Sí. Mi primer novia. Entonces, bueno, finalmente, pues no se hace con ninguna de las dos, ¿verdad? Digamos, con estos noviazgos. Y entro yo en un proceso de poco más de 2 años de no traer novia ni nada y estar en un discernimiento. ¿Qué quieres, Señor? O sea, yo no sé, ahora sí que se trata de escoger la... ¿Vocacional? No fui a ningún proceso vocacional específicamente, pero sí, Pero sí estabas Sí, o sea, sí iba yo a retiros y cosas de esas, pero yo desde la prepa, que sentía este deseo, ¿no? De conocer la fe y compartirla y tal, yo decía, yo me veo más como un laico comprometido que como un ministro consagrado, ¿no? Entonces, claro que había gente que me decía, oye, pues si te gusta tanto el tema de la Sagrada Escritura y esto y lo otro, ¿por qué no te vas al seminario? Y yo sentí en mi interior una cuestión que, bueno, pues, que no era por ahí, porque yo decía, a ver, sí es cierto que se le tiene mucho respeto al sacerdote o esto o lo otro, o al consagrado en particular, pero hay mucho ese prejuicio de decir, pues es que tú estás fuera del mundo, tú no conoces lo que yo vivo aquí adentro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué me vienes a decir a mí? Tú que no tienes hijos, ¿qué me vienes a mí a decir de mis hijos? O cosas por el estilo. Es que deberías hacer esto. Bueno, tú no sabes tú no sabes porque no tienes hijos. Oye, la verdad es que los consagrados pues tienen muchos más hijos, ¿no? Los hijos espirituales. Sí, no, o sea, tienen más hijos pero la cuestión de la sangre y todo esto, tú sabes que hace algo especial de la dinámica, ¿verdad? Porque no puedes decir... Te llamaba más la vocación.
matrimonial. Sí. Y entonces yo decía, pues ahora sí que sí quiero estar cerca de ti, Señor, sí quiero conocer la Sagrada Escritura, sí quiero predicar, sí quiero compartir mi fe, pero casado, ¿verdad? Casado. Y entonces, digo, fueron 2 años, te digo, que entré en esa crisis, porque en algún momento yo decir, no, pues es que sí, con esta no es, pues me voy al seminario. ¿Verdad? Entonces, pero decía, ya cuando se sucede verdaderamente que pues estoy, digamos, solo, ¿verdad? No, al seminario no. ¿Verdad? Entonces, como te digo, me gustaba mucho estar en el ambiente Sí, claro. eclesial y todo eso, y los grupos, y prepararse, y compartir, y todo esto, apoyar en retiros y demás, pero pues no. Por ahí del 86, 87, que me acerco a mi parroquia, después de salir de prepa y todo eso, y me acerco a mi parroquia, pues para compartir la fe, y dije, bueno, pues vamos a empezar con lo básico, ¿verdad? Pues dar catecismo. Hace falta, un día invitaban gente a dar catecismo, y yo dije, pues me voy a apuntar. Y ahí fue donde conocí a este amigo que me mostró todas las librerías y todo esto. Entonces, y empezamos a compartir mucho, y de ahí salió la iniciativa de hacer el grupo de Biblia, que finalmente no funcionó y tal, pero en esa parte de estar cerca del catecismo y los grupos y todo esto, un buen día a mi casa van y me invitan de un grupo juvenil que querían hacer un coro de jóvenes. Y que necesitaban guitarristas. Entonces, ¿cómo se enteraron que yo tocaba la guitarra? La verdad no recuerdo, no sé cómo dieron conmigo, porque fueron hasta mi casa a invitarme. Entonces, empecé a ir a los ensayos, y entonces ya se combinaban las dos cosas. Yo estaba en el ambiente de la parroquial, pero bueno, pues si no había mucho que compartir de la Sagrada Escritura porque esa puerta se había cerrado, pues bueno, participar en el coro, ¿no? Sí, Y estar en misa alabarlo. y conocer la liturgia y conocer un poquito más de todo eso, ¿verdad? Estoy hablando de 1987 más o menos, y de ahí para el Real, o sea, desde el 87 para acá, siempre he estado de alguna manera en la música litúrgica, ¿verdad? Ok. Entonces ahí entra toda la beta de lo que es la música. Pero llega un momento cuando estoy en ese vacío de 2 años, ¿verdad? Me invitan, empiezo a asistir yo al grupo de profesionistas de la parroquia, y me invitan a armar el coro de ahí, de ese grupo. Y entonces, bueno, pues yo estaba ahí con la parte de la música. Entonces, de pronto me invitan a coordinar el grupo de profesionistas. Y entonces ahí yo veo la oportunidad de meter un poquito de esa beta de la cuestión bíblica como parte de los temas de formación de los profesionistas. Y entonces, bueno, pues empezamos un poquito con eso, y tomamos para planear todo el año, de ese año que estuvimos ahí coordinando, se acostumbraba que se ponía a un grupo de coordinadores, un equipo, 2 hombres, 2 mujeres. Y entonces, en aquel entonces yo sugerí, y fue lo que nos ayudó a marcar un poquito el plan de todo el año, el pasaje de Efesios 6, ¿verdad? Del 10 al 18, donde habla San Pablo de la armadura de Dios, ¿verdad? Para la lucha espiritual, ¿no? El evangelio de la verdad, con el casco, ¿verdad? De la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y con el cinturón de la verdad, y toda una serie ahí de cosas que menciona San Pablo en Efesios 6, del 10 al 18, ¿verdad? Estar preparados para la lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra las ideas, las ideologías, toda esta cuestión espiritual, mental, ¿verdad? Psicológica, que se cierne, y la vemos ahorita cómo está. Sí, claro. Entonces, toda esa parte. Y entonces, oye, pues bueno, aquí habla del casco de la salvación. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la salvación, y vamos a buscar gente que nos venga a hablar sobre la salvación, la justificación, todo esto, ¿no? Que es todo un tema con las sectas, ¿no? Es que si es nada más por fe, que si es fe y más obras, que si es no sé qué. Y entonces, bueno, conocer un poquito de todo eso. Oye, y que la verdad, bueno, pues ¿qué es la verdad? Y entonces hay
hay una encíclica de Juan Pablo II, El esplendor de la verdad, que de ahí tomamos el nombre para el programa en esa ocasión y todo esto. Y es que pues la verdad es Cristo, finalmente, ¿no? Lo dice Sí, claro. Juan 6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, ¿no? O sea, entonces, pues Jesús es la verdad y bueno, y así todos esos elementos que menciona de la armadura de Dios, ¿verdad? San Pablo, se convirtieron en los temas a ver cada semana o varias semanas según la profundidad con la que se trataban los temas. Y cuando empecé a coordinar ese grupo fue cuando llegó mi esposa, ¿verdad? La que ahora es mi esposa, ¿no? Entonces, en el retiro de cambio de coordinación, me dicen, escucho yo por ahí, oye, hay una chava que vino al retiro, pero se sale o no entra a ninguna de las pláticas, se la pasa afuera. Y dije yo, ¿quién será? Pues quién sabe, pero vamos a tener mucha chamba. Yo pensaba, ¿verdad? O sea, pues, ir a ver si se queda, va a haber mucha Fue chamba. el retiro, pero se quedaba, ya en el grupo se quedaba fuera. No, durante el retiro. O sea, ella no vivió el retiro. O sea, iba al retiro, estábamos en una casa de retiros, pero ella estaba un ratito en la plática y a los 5 minutos, tú sabes que las pláticas duran 45, 50 minutos. No, ella estaba en los primeros 5 y se salía. Y eso, estaba en los primeros 5 y se salía. Y entonces alguien de los que estaba por ahí en la organización, y yo estaba también en ese grupo, pero en ese retiro, pues había fácil unos 80 gentes. Okay. Entonces éramos muchos. Y entonces, pues, sabía yo que había una chica que no estaba viviendo el retiro, que se la pasaba afuera, pero nunca supe quién fue. O sea, nunca me dijeron, mira, es ella. Y yo no le di importancia, ¿no? Dije, oye, sí va a estar la chamba, ¿verdad? Pues viene cada gente al retiro, pensaba yo. Sí. Cada gente que viene al retiro. Pues bueno, el Señor llama de todo y algunos se quedan, otros se van. Pues, ¿verdad? Y como decía el filósofo, ¿verdad? La vida sigue igual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ni modo, así es esto. Y así lo vi en ese momento. Terminé el retiro al día siguiente que nos reunimos para los testimonios de cómo quienes vivieron el retiro, qué les pareció, esto y lo otro, y luego presentar los diferentes apostolados que manejábamos para ver cuál se querían apuntar. Va ella, ya no quería ir, pero la amiga que la invitó y casi la llevó a rastras al retiro, la convence nuevamente de que vaya a esa sesión de testimonios. Y cuando presentamos los diferentes apostolados, uno de ellos era apoyar a la Casa Simón de Betania con la hermana Ana. Okay. Y entonces a ella le interesó esa parte, ¿verdad? De hacer alguna labor social, le interesó. Y se acerca a ella a los coordinadores. Yo era mi primera sesión como coordinador, ¿verdad? Me acababan de presentar como coordinador. Pero habíamos 2 hombres y 2 mujeres. Entonces ella ve a mi compañero y se encamina hacia él porque ve que estamos los dos, yo estoy ocupado y él está libre, y entonces se encamina hacia él, pero dice ella, no sé quién se me atravesó, quién saludé o qué pasó, pero en el momento en que hice eso, cuando ya volví a ver, tú te habías desocupado y el otro ya se había ocupado, entonces, bueno, pues ahora voy con el que está desocupado, que es el otro, ¿verdad? Y llega conmigo y empezamos a platicar, y me dice, oye, ¿qué onda con esto? La casa de Simón Betania, esto, lo otro, y bueno, y ahí empezamos a platicar, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente pues me cayó muy bien todo esto. Presentamos también dentro de los apostolados, pues estaba el coro. Entonces yo dije, oye, pues si quieres intentar también en el coro, fíjate que sí, que está. Bueno, y entonces pues empezó a ir al coro y entonces ya era más continuo porque sí. Pues las visitas a la Casa Simón de Betania eran una vez al mes, pero el coro era cada fin de semana. Y aparte los ensayos. Entonces empezamos a convivir más y al poquito tiempo nos hacemos novios, ¿verdad? Pero ahora sí que fue un proceso mucho más intenso de intercambiar, fue mucho diálogo porque pues ella venía de una postura de decir, por ejemplo, oye, no sé, que si el aborto, que si el adulterio, que si el no sé qué, cosas fuertes. Sí. Dice, bueno, o sea, pues viva la Francia, ¿verdad? ¿Cuál es la bronca? Si no es en tu daño, no es en tu daño y
yo digo, no, pero espérame, es que la Sí, palabra o de sea, Dios, sí, por sí. eso, pero la palabra de Dios, ¿qué? ¿Por qué? O sea, pues imagínate, ella venía, me dice, le pregunto, bueno, es que tú vas a misa, me dice, no. Ella, fíjate, con el grupo de amigas, ella era la que traía el carro, ¿verdad? Es cuando ve el programa, a lo mejor me regaña, pero bueno, porque estoy, ¿verdad? Dice, no, yo era la que llevaba el grupo de amigas, las dejaba en misa y yo me iba a dar la vuelta y luego regresaba por ellas al terminar la misa y nos íbamos a dar el rol, a seguirle. ¿Verdad? Entonces le digo, por eso, pero tu familia es católica, ¿no? Pues sí, sí, somos católicos y yo tengo mis sacramentos, pero lo Pero hasta cierto ahí. es que no somos practicantes, no somos practicantes. Y entonces ella obviamente pues tenía muchas ideas del mundo, ¿no? Influenciado por el Sí, mundo. o sea, no tenía las bases, o sea, tenía el catecismo de primera comunión hasta ahí. Sí, ¿no? ¿No? Y de de un catecismo que fue de machete, porque ella hizo Sí, su primera comunión ya más grande y todo esto. Bueno, ok. una serie de cosas. El caso es que ella no había tenido una experiencia de fe, digamos, que yo para entonces, te estoy Pues hablando sí, de que yo ya tenía ya estabas. 28 años, ¿verdad? Yo tenía 28 años y ella tenía 23. Te estoy hablando de casi 10 años, 12 años después de mi conversión, o sea, de mi proceso de búsqueda. ¿Sí? Ya tenía yo 12 años. Se dice rápido, pero en 12 años uno camina muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y camina y lee y se documenta de la fe. Pero ¿En qué, fíjate, y en qué momento, pues ya con tus palabras, tu experiencia, ya tu ahora esposa, pues dijo, ok, sí, ya comprendí que lo que nos pide Dios es esto. y es que fue sinceramente yo siento que no tengo mérito más allá de la paciencia, ¿no? Sí. Porque, pues, te digo, fue mucho Entre paciencia y amor por ¿no? A la supuesto, novia. por supuesto, por supuesto. O sea, yo decía, es que aquí vale la pena, Sí, ahora sí que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque también es cierto que pues, hay veces que tú tratas de llegar a ciertas personas y si te rechazan o se resisten mucho, dices, bueno, sabes que Dios que te bendiga, no tengo sí, tiempo para claro. perderlo contigo. Pero aquí obviamente había un doble interés. Entonces, había otras cosas que me gustaban mucho de ella, su forma de ella estar conmigo, esa parte del diálogo, de la convivencia, del salir a pasear y esto, lo otro. A mí me gustaba mucho la forma de ser, digamos, espontánea, natural de ella hacia mí. Entonces, dije, bueno, acá, pero lo que hay que trabajar acá luego son la parte de los valores y ahora sí que De el la dar fe. razón de nuestra fe. Entonces, esa parte también a mí se convirtió en un aliciente mayor porque me hizo pensar y repensar mis argumentos. No es lo mismo hablarlo de la fe a un católico, ¿verdad? Practicante, que a un católico tibio o incluso a un pagano, o sea, alguien que Sí, no sí, es conoce muy de la fe, diferente nada, ¿verdad? Un ateo. el Entonces, hablar. decía San Bernardo de Claraval que es más fácil convertir a un ateo que a un católico tibio. Sí, Imagínate, ¿sí? Y lo vemos porque claramente. ciertamente hay mucho católico tibio que siente que ya es católico y tiene la fe y no me vengan a decir, ¿verdad? Soy católico aunque no estoy de acuerdo con la iglesia, o soy Sí, sí, católico sí. aunque Soy tengo mis católico, pero no voy ideas. a misa, o soy católico, pero Exacto, no acudo a los sacramentos. exactamente. Entonces, esos son más difíciles. Bueno, en Sí, este caso, me hacía porque me decía, bueno, eso dices tú, o eso dice la iglesia, pero ¿por qué? A ver, explícame, ¿por qué? ¿Verdad? Dices ujú, que la Biblia, pero para mí, pues, la Biblia es un libro. Para ti es palabra de Dios, pero para mí no. O sea, entonces, a ver, pues ujú. era salirme de los argumentos dentro de la fe para ir a los argumentos en la historia, Ok. ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, Sí, sí, desde sí. la historia, ¿verdad? A ver, la iglesia tiene 2000 años y fue fundada por Cristo. Ahora, tú puedes pensar que Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Aunque digas que es Dios. Había cosas básicas que decía, bueno, sí, yo sé que Jesús es Dios y sé que por el catecismo sé que está en la hostia, pero so what, ¿verdad? O sea, esa es ¿Y demás información, qué? información intelectual, pero no me afecta a mi vida porque no dejo que me involucre, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, toda esa parte, ¿verdad? Decir, a ver, ¿cómo es que se involucra? Mira lo que ha hecho la iglesia en la historia,
todo el proceso de la evangelización en América, como la iglesia en la historia, ¿verdad? Se habla de la época medieval como la época del oscurantismo, pero sabemos que los que escribieron la historia y nos la enseñaron son los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, al tiempo de gloria de la iglesia, donde hubo tantos santos, donde empezaron las universidades fundadas por la iglesia, los hospitales, toda la obra social que hizo la iglesia en Europa, ¿verdad? Le llaman oscurantismo, espérame, pues es el siglo de oro, ¿verdad? Son los 1000 años de oro de la iglesia, ¿verdad? Y que después de ahí vienen y evangelizan toda América o América Latina, ¿verdad? Los españoles, la superpotencia, la única superpotencia católica de la historia, que viene y hace toda esta labor y tal, y que, digo, la leyenda negra dice que vinieron a matar indígenas, y no es cierto, que se llevaron todo el oro. Espérame, o sea, ve toda la obra que hay, por ejemplo, en hospitales, universidades, iglesias que hay en América Latina. Eso no lo vas a encontrar en el mundo anglosajón, no lo vas a encontrar. Ellos sí allá llegaron y arrasaron con todos, pero ellos son los que a través de la leyenda negra nos han enseñado en la historia de que nos quitamos a los españoles de encima porque eran malvados. Y en realidad, otra cosa que podemos ver en la historia, mucha gente cree que nosotros somos cristianos gracias a la predicación y la obra misional de San Pablo. No es cierto. Nosotros somos católicos por la obra misional de Santiago, el apóstol Santiago, el padre de la hispanidad, ¿verdad? Sí, o sea, tienes toda la razón, Chuy. O sea, pues todo lo que todo lo que nos han hecho creer, pues es, como dices, los enemigos de la iglesia, pero pues es estar en oración, estar junto con el Señor. Y pues bueno, ya para terminar, en esta ocasión, esperemos que haya una segunda parte, porque se nos quedó mucho que platicar. Son 40 años de caminar, entonces sí, claro. Resumirlos en una hora no es fácil. No es nada fácil. ¿Cuál es, en dónde estás ahorita, como pues músico católico, músico de liturgia? En otra ocasión, si no, pues te avientas un palomazo de alguna canción. Ya, claro. ¿Cuál es, dónde estás en estos momentos como músico católico? Y ¿cuál es la frase, cuál es el versículo de la Biblia que podía identificarte, o que más te llama? Sí. Bueno, pues, seguramente te has de imaginar que son varios, ¿no? Pero hay dos principales. En cuanto a la música, tengo ya 8 años. Estoy sirviendo en 3 parroquias. Estoy dedicado al 100% desde hace 8 años a la música litúrgica y estoy en misas de lunes a viernes desde las 8, las 9, 11 y 7 de la tarde. O sea, tengo 4 misas diarias en las que estoy sirviendo en 3 parroquias diferentes. ¿En cuál estás, por si nos están escuchando? Claro, estoy a las 8 de la mañana y a las 11 estoy en Santa Beatriz de Silva, que está en la colonia de Las Brisas, Valle de Las Brisas, y a las 9 de la mañana estoy en Cristo de la Montaña, que está acá en Country La Silla. Las 3 están en el sur. Y a las 7 de la tarde estoy en la parroquia universitaria de San Juan Bosco. Ah, perfecto. Para ahí si quieren ir a escuchar a Chuy en esas parroquias. Así es. Y el domingo estoy también, si se caen de la cama, a las 7 de la mañana y a las 8:30 en San Juan Bosco. Son las misas de 7 de la mañana en San Juan Bosco. Así es, así es. Wow. Y 7 de la mañana y 8:30 son esas dos. Y a las 5 de la tarde en Cristo de la Montaña también, la misa familiar ahí, a la que ya voy con mi esposa y mis hijas. O sea, los primeros son tienes 4 el sábado y otras tantas el domingo. Aunque a veces salen misas especiales, bodas, 15 años, etcétera, sí, claro. Es el sábado en la tarde, o primeras comuniones el sábado en la mañana, y que bueno, pues ahí también damos el apoyo, el servicio, ¿no? Incluso estamos dando apoyo en funerales. Tenemos algo que tenemos un par de años para acá, que estamos dando acompañamiento en los funerales, y combinamos la música y la Sagrada Escritura. Mientras están, tú sabes que a veces en los velorios, pues la gente, pues están los deudos sufriendo acá, ¿verdad? Y mientras otros acá están en la plática muy encendida, sí, claro. Y pues
como que se siente ahí un contrasentido un poquito, ¿no? Entonces, damos ese servicio de unos 40, 45 minutos de compartir la palabra de Dios, con frases y con pasajes de esperanza, ¿verdad? De consuelo para la familia, y compartir un poquito también de la música. Ok. Y luego a veces se une, o no necesariamente, ya con la misa de cuerpo presente o de cenizas o todo esto, ¿no? Entonces, Perfecto. también un poquito de tratar de cristianizar o de recristianizar los momentos así de funerales y todo esto. De dolor. Y bueno, Así es. ¿cuáles son tus dos, Mis para dos, concluir, tus dos la que te decía yo al citas? principio, ¿verdad? De primera de Pedro 3:15, San Pedro, ¿verdad? Que nos dice hay que estar preparados de dar razón de nuestra fe, y luego versículos 16 y 17 hacerlo de manera, ahora sí que mansa y caritativa y todo esto, ¿no? Y Sí. la otra, que también está muy parecida, es primera de Timoteo, o sea, San Pablo, 3:15, que dice que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Y están relacionadas ambas cosas, ¿no? Porque por un lado da razón de tu fe, pero quieres dar razón con la verdad. Y la Sí. fuente de esa verdad para nosotros, ¿verdad? Que es una fe revelada que hemos recibido de los apóstoles, ¿verdad? Pues la iglesia, no la Sagrada Escritura, como dicen los protestantes. No, es que si no está en la Biblia. Espérame. Es que la Biblia es hija, es producto, fue escrita, fue formada, preparada dentro de la iglesia, porque nuestra fe es apostólica, ¿verdad? Sí. Santa, católica, la piedra, la roca sobre la cual nosotros debemos buscar que toda nuestra fe, o la razón de nuestra fe, se debe asentar de manera, ahora sí que sólida, como dice el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Yo Sí. también me estoy preparando, le dice Teófilo, yo también me he preparado a consultar lo que sucedió desde el principio para que veas la solidez de la enseñanza que has recibido. Entonces, esa parte, ¿verdad? De la roca, la solidez, estar en la verdad, el Sí. esplendor de la verdad, para mí esa es la base, ¿no? Que le da sentido a todo lo que estamos haciendo y compartiendo. Esperemos que en un futuro nos acompañes para seguir compartiendo la fe. Con mucho gusto. Te agradecemos mucho, Chuy. Saludos a tu esposa, a tus hijas, a tu familia. Dios los bendiga a todos. Oramos y seguimos orando por todos nosotros y por las familias de todo el mundo. Amén, amén. Sí, Muchas muchas gracias, gracias. Andrés. Andrés y toda tu audiencia, de veras que muy agradecido por esta oportunidad. No me siento, pero para nada un ejemplo a seguir, pero sí tratar pues, de aportar algo, ¿verdad? De Porque, aportar pues, como dicen, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? O para sea, Jesús es sí. nuestro principal motor y digamos, inspiración, ¿verdad? Para dar la vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por sus amigos. Claro que sí. Muchas gracias, Chuy. Gracias a ustedes. Esto fue Sábados de Diálogos. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.